Muy buenas, aquí el Panda Rojo trayéndoles la quinta parte de Haciendo Juegos en los 80. Esta increíble historia es obra de Nova Escribe, así que disfrútenla. Capítulo 41, Sonic Boom, Extra. Cabe decir que California era realmente una tierra bendecida con gente excepcional y abundantes oportunidades. California, Los Ángeles, el segundo. La filial estadounidense de Konami se estableció en esta pequeña ciudad. El llamativo logotipo rojo de Konami resaltaba sobre la impoluta pared blanca con el logotipo de la empresa. Al final del pasillo, se estaba celebrando una importante reunión estratégica en la sala de conferencias. Tenake, el director de marketing de la filial estadounidense, vestía un traje impecablemente confeccionado y señalaba las cifras en la pizarra con una expresión animada. Señores, las cifras no mienten. El éxito de Game Nova ha demostrado que el potencial comercial del mercado de las máquinas recreativas aún está lejos de haberse explotado por completo. Acabamos de recibir noticias de la sede central en Japón. JR Kung Fu, que se lanzó recientemente para Famicom, se está vendiendo como pan caliente. A los niños les encanta este tipo de juegos de lucha de ritmo rápido. Entonces, golpeó con los nudillos con firmeza contra la pizarra blanca, captando al instante la atención de todos. Vamos a adaptarlo al mercado de las máquinas recreativas y lanzarlo en todo Estados Unidos. Esta es una oportunidad para ganar mucho dinero. Si una pequeña empresa como Game Nova puede hacerlo, por supuesto que nosotros también podemos. Tenake comprendió perfectamente que, si bien la actitud de Estados Unidos hacia las consolas domésticas seguía siendo incierta, la situación era completamente diferente en lo que respecta a las salas recreativas. Hagamos que los gráficos sean más coloridos, aumentemos los efectos de sonido y añadamos un par de escenarios más. El mercado se está recuperando ahora mismo. Quien actúe primero se apoderará del mercado vacío. Antes de que las editoras de videojuegos estadounidenses pudieran reaccionar, tuvieron que importar tantos títulos exitosos como fuera posible, ya probados en el mercado japonés, y sacar provecho de ellos. Finalmente, gracias a la insistencia de Tenake, la reunión llegó a una decisión. El desarrollo de la versión arcade de Kung Fu comenzaría de inmediato. El objetivo era llenar las salas de juegos recreativos de todo Estados Unidos en el menor tiempo posible. Así que estás realmente seguro de que Konami hará una versión arcade estadounidense de JR Kung Fu. Aunque no sea Kung Fu, elegirán otro título, Sam. Dentro del estudio, Iten estaba de pie detrás del equipo de iluminación, observando a Brandon grabar los movimientos de lucha mientras charlaba informalmente con Sam. Tú también eres un jugador veterano. No me digas que no sabes cómo es Konami. Iten puso los ojos en blanco. Con el auge que está experimentando la industria de los videojuegos arcade, era imposible que Konami se mantuviera al margen. En cuanto detectan una oportunidad de negocio, se aferran a ella con uñas y dientes y le exprimen hasta la última gota de valor comercial hasta que todo el mundo se cansa de verla. Iten realmente tenía muy poco bueno que decir sobre Konami como empresa puramente orientada al lucro. Poseer tantas propiedades intelectuales excepcionales y, sin embargo, lograr arruinarlas todas y cada una de ellas, era una hazaña que las empresas comunes y corrientes simplemente no podían lograr. Si no fuera por las máquinas de pachinko y Yu-Gi-Oh, que las mantienen vivas, hace mucho que merecerían haber sido relegadas al basurero de la historia. Ah, claro. Será mejor que me asegure Castlevania y Silent Hill lo antes posible también. Atra. El grito de Brandon interrumpió los pensamientos de Iten. La genética era realmente algo aterrador. Por un breve instante, Iten tuvo la ilusión de que era el mismísimo Bruce Lee quien realizaba esos movimientos. Brandon exhaló lentamente antes de retraer con precisión la pierna con la que pateaba. Su cuerpo no se tambaleó lo más mínimo, su postura era tan firme como si estuviera fundida en hormigón. El equipo de filmación había captado cada movimiento a la perfección. Todas estas grabaciones se convertirían en un valioso material para el desarrollo del proyecto. Brandon, ¿podrías grabar esa patada lateral por separado una vez más? Tras revisar las imágenes, Iten llamó a Brandon. Ya había decidido los movimientos especiales del personaje de Bruce Lee. El golpe de una pulgada.
El compañero. Y los nunchakus. Entiendo. Brandon adoptó su postura con soltura, balanceándose de forma natural de un lado a otro del suelo. Este juego de pies era precisamente lo que Bruce Lee había desarrollado tras absorber técnicas del boxeo y otras artes marciales, tomando sus puntos fuertes y descartando sus debilidades antes de integrarlas en el Jeet Kune Do. Iten observó atentamente los movimientos de Brandon, y de repente se quedó paralizado por la sorpresa. Juego neutral, así que de aquí viene. Uno de los conceptos más importantes de los juegos de lucha modernos se inspiró, de hecho, en el Jeet Kune Do. El juego neutral se refería a mantener una posición fuera del alcance efectivo de ataque del oponente mediante el movimiento, el posicionamiento y el sondeo. Jaja. Una patada impecable fue detenida con precisión milimétrica en el aire. Sam se quedó mirando en silencio, atónito, antes de lanzar instintivamente una mirada furtiva a Iten. Por alguna razón, un escalofrío le recorrió la espalda. Arnold finalmente recibió la llamada de Iten que tanto había estado esperando. Sin siquiera preguntar de qué se trataba, se apresuró a ir al estudio con su agente, Dave. Arnold, ha pasado mucho tiempo. Iten lo saludó con una sonrisa y lo condujo directamente hacia el vestuario. Esta vez, me gustaría que sirvieras de modelo para uno de los personajes Yugebels del juego. Lo llamo, Guile, un soldado duro como una roca. Los ojos de Arnold se iluminaron. Inmediatamente le indicó a Dave que se encargara de los preparativos antes de seguir a Iten al vestuario. En cuanto entró, vio sobre la mesa un uniforme militar de camuflaje verde cuidadosamente doblado. Y junto a ellos, una peluca rubia. Iten, ¿qué es esto? Oh, esta es la peluca que diseñé para el personaje de Guile. La usarás durante la captura de movimiento más tarde. Es bastante guapa, ¿verdad? Haciendo un esfuerzo por mantener la compostura, Iten ayudó personalmente a Arnold a ponerse la peluca. Arnold se miró en el espejo. Si no fuera por ese peinado tan peculiar, el uniforme militar por sí solo lo habría hecho lucir increíblemente genial. Iten, creo que te verías mejor sin el pelo. No, respondió Iten con absoluta seriedad, rechazando la sugerencia en el acto. Es el alma, Arnold. Esa es el alma. El diseño de movimiento de Guile seguía a cargo de Brandon. Aunque Iten recordaba perfectamente todos los movimientos especiales de Guile, le resultaba difícil describirlos con precisión. Afortunadamente, mientras pudiera transmitir las imágenes que tenía en mente, Brandon siempre podía diseñar exactamente lo que tenía en mente. Aunque Arnold estaba repleto de músculos, su complexión era mayor que la de Iten y Brandon juntos, y no era particularmente hábil en la lucha, y mucho menos en la lucha callejera. Afortunadamente, Guile era un personaje enérgico, cuyos movimientos eran sólidos, deliberados y metódicos, lo que hizo que el proceso de grabación fuera relativamente sencillo. Arnold, ahora viene el movimiento final, Sonic Boom. Cruza los brazos rápidamente así y haz un movimiento amplio hacia adelante. Siguiendo la hoja de coreografía, Brandon comenzó a guiar a Arnold durante la grabación final. De repente, Iten los interrumpió. Oye, Arnold. Cuando hagas este movimiento, recuerda gritar, boom sónico. Cuanto más fuerte, mejor. Chicos, dejen sus comentarios, es muy divertido leerlos, especialmente el primer párrafo. Además, habrá capítulos adicionales si llegamos a las 600 piedras hoy. Y si quieres capítulos adicionales, no olvides visitar mi página de Patreon, lleva 27 capítulos de ventaja respecto a la novela web y los capítulos son bastante largos, así que puedes echarle un vistazo. 42. Capítulo 42, Controles del joystick. Explosión sónica. El grito de Arnold se escuchó a través de los altavoces, aunque las malas condiciones de grabación ya habían introducido una cantidad notable de distorsión. Iten frunció el ceño mientras reflexionaba. Estaba tan concentrado en grabar esos fragmentos de voz de personajes icónicos que casi se había olvidado del problema más importante. No pudieron reproducirlos. En esta etapa, la gran mayoría de las máquinas recreativas utilizaban chips de audio fabricados por Texas Instruments o Yamaha.
Su método principal para generar sonido consistía en superponer diversas formas de ondas sintetizadas para imitar diferentes efectos de sonido. Por eso, los juegos arcade normalmente consistían simplemente en sonidos electrónicos de beep-boop. Sin embargo, las voces humanas eran formas de onda complejas y no lineales. Esos dos chips simplemente no podían reproducirlas. Sam garabateó algunos cálculos en una hoja de papel y finalmente llegó a una estimación aproximada. Si queremos añadir la capacidad de reproducción de audio, el coste de los materiales aumentará en casi $50. Solo eso equivalía prácticamente al precio de una CPU completa. El mayor problema es el almacenamiento. Los ojos de Sam recorrieron la lista estimada de componentes. Cada clip de audio ocupa una enorme cantidad de espacio de almacenamiento. Esto hará que el tamaño total del juego sea ridículamente grande. En pocas palabras, el verdadero gasto se realizaría en los medios de almacenamiento adicionales. Rascándose la cabeza, Sam tomó la placa base prototipo de la mesa. Solo contenía un chip Yamaha YM2151. Ya lo habían probado anteriormente, y los resultados obtenidos habían sido poco satisfactorios. ¿De verdad merece la pena gastar tanto dinero extra solo por unos cuantos clips de voz? En mi opinión, podríamos crear un efecto de sonido más impactante, ¡bam! El mismo impacto, por solo $5. No, Sam. Ethan rechazó la sugerencia sin dudarlo. Esta es la esencia del personaje. Es absolutamente indispensable. Sam suspiró con impotencia. Tras conocer a Ethan durante tanto tiempo, sabía perfectamente lo obstinado que era en lo que respecta al trabajo creativo. Convencerlo era sencillamente imposible. Pero si seguían alargando esto, el desarrollo inevitablemente se retrasaría. Entonces, ¿tienes alguna solución? Ethan cerró en silencio el panel del sistema que tenía delante y miró por la ventana. Todavía era temprano. Había tiempo suficiente. Aún no. Pero para esta tarde, debería. Biblioteca de Ingeniería Eléctrica de la Universidad del Sur de California. Desde que su negocio despegó, Ethan rara vez regresaba al campus. Aún así, la biblioteca seguía siendo un tesoro que valía la pena explorar. Al revisar los atributos de su sistema, la composición musical siempre había sido su estadística más baja. No había mucho que pudiera hacer al respecto. Después de todo, el estado actual de la tecnología de audio le ofrecía muy poco margen para demostrar sus habilidades. Pero ahora, por fin, tenía un propósito. Has obtenido información valiosa al leer sobre tecnología de sonido por computadora. Exp+1. Has obtenido información valiosa al leer sobre tecnología de sonido por computadora. Exp+1. Has obtenido información valiosa al leer modulación de frecuencia FM. Exp+1. Timbre. Tu comprensión del audio digital ha alcanzado un nivel profesional. Habilidad adquirida. Digital Audio Master, composición musical, síntesis, +10, eficiencia de aprendizaje de composición musical y quebrar. Ethan cerró el libro. Ya había encontrado la solución perfecta. Cuando regresó a los estudios de Gamenova, Gerald y Sam estaban reunidos alrededor de la placa base, discutiendo algo intensamente. Ya veo. Eso es genial, Gerald. Oh, no es nada. Solo es experiencia acumulada a lo largo de los años. Al oír ruido en la entrada, Sam levantó la vista y se le iluminó el rostro de inmediato. Ethan. A Gerald se le ocurrió una idea buenísima. Échale un vistazo. Sí. Sam ya me explicó los requisitos. Podemos adoptar el mismo enfoque utilizado en el procesamiento de gráficos, dividiendo la carga de trabajo de audio entre dos chips. Gerald señaló el diagrama que había dibujado. Un chip YM2151 se encargará de los efectos de sonido sintetizados y la música de fondo. El segundo chip puede ser un MSM5205, que decodificará el audio pregrabado. Ethan arqueó una ceja y se inclinó para examinarlo con detenimiento. El enfoque de Sam y Gerald era bastante interesante. Habían ampliado la arquitectura existente desde la perspectiva del hardware. Aunque parecía añadir otro chip,
redujo drásticamente la cantidad de almacenamiento necesaria. Nada mal. Pero también encontré otra solución. Ethan sonrió. Su enfoque difería del de ellos. En lugar de resolver el problema mediante hardware, lo abordó mediante algoritmos. A esta tecnología la llamo Codec Vorbis, un algoritmo de compresión de audio. Ambos hombres se quedaron paralizados, especialmente Sam, que sabía que Ethan solo se había ausentado una tarde. Dame un momento. Necesito escribir un programa para ello. Media hora después. Explosión sónica. La voz grave de Arnold resonaba con claridad a través de los altavoces, sonando casi igual que antes. Los ojos de Sam se abrieron de par en par con incredulidad mientras reproducía la grabación una y otra vez. La calidad de la voz apenas disminuyó, eso es absurdo. Por supuesto, este algoritmo consume una pequeña cantidad de recursos del procesador. Ethan comparó el uso del almacenamiento antes y después de la compresión, y la diferencia fue enorme. Pero comparado con los costes de almacenamiento, creo que es una opción mucho más económica. Esta tecnología no era algo que hubiera inventado de la nada. Se basaba en la misma tecnología que utilizaría el formato de audio OGG en el futuro. Si quisieran comprimirlo aún más, simplemente podrían reducir la frecuencia de muestreo de audio en varios niveles más. De hecho, incluso si redujeran la frecuencia de muestreo a la mitad otra vez, estas muestras de voz seguirían arrasando por completo con casi todas las máquinas recreativas que hay actualmente en el mercado. Además, no necesitamos muestrear cada sonido. Ethan examinó la propuesta de Gerald sobre el chip dual. Seguiremos utilizando la solución de Gerald. Solo usaremos audio muestreado para los movimientos especiales y las frases de victoria más importantes de cada personaje. De esa forma, el uso del almacenamiento podría comprimirse a un nivel extremadamente bajo. Incluso cuando el juego finalmente se adaptó a los cartuchos de las consolas domésticas, todo seguía encajando perfectamente. Hablando de movimientos especiales, Ethan se giró hacia Gerald. Gerald, ya que estás aquí, supongo que ha habido algún progreso en lo que te pedí. Por supuesto. Sam miró alternativamente a los dos, confundido, incapaz de seguir su críptica conversación. No fue hasta que Gerald abrió el maletín que había traído y sacó su contenido. He construido este prototipo siguiendo las especificaciones que describiste. Comprueba si es lo mismo a lo que te referías con joystick. Un joystick. Sam examinó con curiosidad la pieza de metal, obviamente hecha a mano, que tenía delante. ¿Por qué no usamos simplemente el joystick de 4 direcciones de Atari o el joystick mecánico estándar de 8 direcciones? Tras haber jugado a tantos videojuegos, era imposible que no reconociera un joystick. El dispositivo ya se había utilizado en simuladores de vuelo en la década de 1970. Y en lo que respecta a los videojuegos, no era nada nuevo dentro de la industria. Ethan sustituyó el panel de control original por el nuevo joystick, agarró la parte superior de la bola y la hizo girar 2 veces rápidamente antes de asentir con satisfacción. Porque esta cosa puede hacer movimientos de rodadura. La trayectoria de movimiento de un joystick ordinario de 8 direcciones era cuadrada. Sin embargo, había sido diseñado específicamente para ejecutar comandos de movimiento en juegos de lucha. 43. Capítulo 43, Descubrimiento de combos, extra. Tras las modificaciones, los botones de control originales fueron sustituidos por un diseño que constaba de un joystick y 4 botones grandes. Tras jugar tan solo una ronda, Sam quedó completamente convencido. Tío, ¿qué demonios? Esto se siente de maravilla. Era la primera vez que Sam experimentaba algo así. Cada movimiento de su personaje estaba bajo su control directo y en tiempo real. Cada pequeño ajuste en su posición era algo que él mismo ejecutaba. Esa sensación de control creaba un nivel de inmersión e impacto sin precedentes. Incluso a través de una pantalla, incluso con nada más que unos pocos sprites pixelados que ni siquiera tenían animaciones o texturas adecuadas todavía. Hadouken. Absorto en el momento, Sam no pudo evitar gritarlo. Sujetando el joystick,
lo giró rápidamente hacia adelante en un semicírculo mientras pulsaba el botón con fuerza. Un proyectil brillante, que tampoco tenía un esprite definido, salió disparado rápidamente hacia Ethan. Cada vez que Ethan intentaba avanzar, Sam le lanzaba bolas de fuego sin cesar para mantenerlo inmovilizado. Si Ethan se quedaba quieto, Sam también se quedaba quieto. Lamentablemente, el juego aún no estaba terminado, por lo que técnicas como agacharse para esquivar bolas de fuego de altura media o saltar dentro de ellas todavía no se habían implementado. Ethan solo podía agacharse en la esquina y bloquear sin parar, con una expresión que se ensombrecía por momentos. ¿Cómo es que nunca me di cuenta de que eras un cabrón? ¿De qué estás hablando? Tú mismo diseñaste las bolas de fuego. Creo que son bastante divertidas. Hadouken. La carga de trabajo para Street Fighter fue mucho mayor que la de cualquiera de sus juegos anteriores. De hecho, incluso superó la de Metal Gear, a pesar de que este último contaba con 200 niveles. La razón, naturalmente, era la obra de arte. Cada personaje requería múltiples conjuntos de animaciones complejas. Incluso con el trazado cuadro por cuadro a partir de material de referencia y la ayuda de estudios externos, aún así se tardaron casi 2 meses en terminar la versión de prueba del juego. La lista inicial de personajes, además de Fallon y Guile, también incluía a varios luchadores que representaban estilos de artes marciales de diferentes regiones, por mencionar solo algunos de los más populares. Ryu, practicante de karate estilo Ado originario de Japón. Ken Masters, el extravagante artista marcial estadounidense y rival de toda la vida de Ryu. Zangief, el orgulloso luchador de talla mundial de la Unión Soviética. Cammy White, una soldado de fuerzas especiales con habilidades especiales que, además, era la galán del juego. Y por último, Chun-Li, diseñada personalmente por Iten tras pasar un día entero estudiando los fundamentos del arte. Podría decirse que Chun-Li fue el personaje más icónico y el más reconocido de la serie Street Fighter. 2 moños, un kipao azul y, por supuesto, un par de muslos fuertes y hermosos. En cuanto a la captura de movimiento de Chun-Li, en realidad se filmó por separado utilizando a Brandon y Vivian como referencias, y cada uno aportó lo que mejor le convenía. El día de la prueba, Iten había invitado específicamente a Brandon y Arnold, los modelos reales de los personajes, a probar el juego. Brandon observó la máquina recreativa que tenía delante, especialmente su panel de control, que era completamente diferente a cualquiera que hubiera visto antes. Su curiosidad se reflejaba en su rostro. Como consultor de artes marciales para Street Fighter, probablemente era la persona que mejor entendía los movimientos del juego. Sobre todo al recordar todas las peticiones extravagantes de Iten, cosas como la patada giratoria inversa y la patada huracán, técnicas que desafiaban por completo la lógica de las artes marciales reales, su curiosidad no hizo más que aumentar. Realmente quería ver cómo se verían esas técnicas imposibles del mundo real una vez incorporadas a un videojuego. En cuanto a Schwarzenegger, él simplemente estaba allí por diversión. Dado que Iten lo había invitado personalmente, lo mínimo que podía hacer era presentarse y brindarle su apoyo. Brandon examinó el panel de control. Los 4 botones estaban etiquetados como puñetazo ligero, patada ligera, puñetazo fuerte y patada fuerte. Así que cada personaje tenía 4 botones de ataque. Eso fue bastante interesante. La pantalla de selección de personajes también estaba ingeniosamente diseñada. Se mostraba un mapa del mundo en pixel art con banderas nacionales que marcaban diferentes ubicaciones. A medida que los jugadores seleccionaban diferentes personajes, el mapa mostraba la identidad de cada luchador. Las elecciones no fueron sorprendentes. Brandon eligió a Fallon, mientras que Arnold optó por Guile. Es la primera vez que veo un joystick como este. ¿Para qué sirve? Arnold lo hizo girar en círculo, y Guile se movió en consecuencia. Lo único que puedo decir es, ya lo verás. Iten lo mantuvo en secreto deliberadamente. La parte más divertida de cualquier juego solía ser esos primeros momentos de exploración. No tenía ninguna intención de arruinar esa maravillosa experiencia. Como miembro del equipo de desarrollo, Sam ya lo había jugado hacía mucho tiempo. A diferencia de Iten,
Él no era muy bueno disimulando sus expresiones. Ya había arrastrado una silla y se había sentado justo enfrente de los dos hombres, esperando ansiosamente para ver el espectáculo. Era innegable que los juegos de lucha tenían un nivel de habilidad mínimo increíblemente bajo y un nivel de habilidad máximo extremadamente alto. Incluso los jugadores totalmente novatos que no supieran nada sobre combos o estrategias avanzadas podían dar una buena pelea simplemente familiarizándose con los controles y pulsando los botones sin parar. En poco tiempo, Brandon y Arnold comprendieron la mecánica básica y comenzaron a ponerse a prueba mutuamente con cautela. Brandon había heredado su filosofía de artes marciales de su padre, y aplicó esa misma mentalidad al juego. No se precipitaba al atacar. En cambio, mantuvo cuidadosamente la distancia entre él y su oponente. Madre mía, ya entiende los juegos de pies en su primer partido. Ethan estaba secretamente asombrado, incapaz de evitar maravillarse de cómo los principios de las artes marciales realmente se aplicaban a otros campos. Arnold, sin embargo, no tenía esas preocupaciones. Fíjense en los enormes músculos de Guile. Si jugara con cautela con semejante físico, prácticamente deshonraría al personaje. Ataque. Arnold ya había decidido que Guile era una fuerza imparable construida enteramente en torno al ataque. Pero Guile era fundamentalmente un personaje de carga. En términos de movilidad, era claramente inferior a Fallon. Aparte de un único golpe acertado al principio, debido a la falta de familiaridad de Brandon con los rangos de ataque, todos los intentos ofensivos posteriores fueron neutralizados sin esfuerzo. Durante el proceso, Brandon incluso descifró por sí mismo la mecánica de bloqueo, lo que hizo que su juego fuera aún más sólido. Finalmente, tras otra ronda de la ofensiva de Arnold, Brandon identificó con precisión los momentos de recuperación después de un ataque y realizó una potente patada agachado. Lo que siguió fue una implacable oleada de ataques. A diferencia de Brandon, Arnold nunca se había tomado el tiempo de aprender a bloquear. Pronto se vio rodeado de huecos y obligado a retroceder constantemente. Sin embargo, Brandon nunca perdió la paciencia. Tras cada breve ráfaga de ataques, se replegaba inmediatamente a la posición perfecta, ejecutando a la perfección los principios del juego de pies y el posicionamiento. El desenlace fue bastante incierto. Sin comprender la estrategia de Guile ni ninguna de sus técnicas avanzadas, Arnold sufrió, como era de esperar, una rápida derrota. Rascándose la cabeza, era obvio que no había disfrutado mucho de aquel partido. Ethan. Entiendo que admires a Bruce Lee. Pero un personaje tan poderoso arruina por completo el equilibrio del juego. Creo que solo hará que el juego sea menos divertido. Aunque no sabía nada de videojuegos, podía darse cuenta claramente de que Fallon superaba a su Guile en prácticamente todos los aspectos de velocidad. Arnold. Exclamó Sam emocionado. Si confías en mí, déjame jugar para ti. Guile es mi personaje favorito. Guile es realmente fuerte. Un personaje tan lento, ¿puede la habilidad compensar eso? Arnold parecía dudar, pero cedió su asiento y dejó que Sam lo ocupara. Explosión sónica. Explosión sónica. Brandon se acurrucó impotente en la esquina de la pantalla, observando cómo Sam lanzaba proyectil tras proyectil, incapaz de decidir si reír o llorar. Al mismo tiempo, tanto él como Arnold estaban realmente sorprendidos. Porque ninguno de los dos había visto ese movimiento ni una sola vez durante su propio combate. Brandon lo intentó varias veces, pero no pudo atravesar la muralla de proyectiles de Sam. Al final, no le quedó más remedio que dejar de resistir. Brandon, si no te importa, ¿qué te parece si me encargo yo de él? Ethan sonrió y le dio una palmadita suave en el hombro a Brandon. ¡Wow! Chicos, nunca pensé que esta historia tendría tanto éxito. Ya estamos entre los 50 primeros puestos y, sinceramente, es increíble. Gracias por leer y apoyar esta historia. Además, habrá capítulos adicionales si llegamos a las 800 piedras hoy. Y si quieres capítulos adicionales, no olvides visitar mi página de Patreon. Lleva 27 capítulos de ventaja respecto a la novela web y los capítulos son bastante largos, así que puedes echarle un vistazo. 44. Capítulo 44, Conflicto familiar.
Brandon asintió y cedió su asiento a Ethan. Ethan, grabé muchísimos clips de referencia de movimiento. ¿Por qué solo incluiste estos pocos? Por lo que acababa de experimentar, el repertorio de movimientos de Fallon le parecía muy limitado. Aparte de los puñetazos y patadas asignados a los 4 botones, solo disponía de las acciones más básicas, como los ataques agachado y los ataques con salto. Aunque existían sutiles diferencias en las animaciones y los datos de fotogramas en comparación con Guile, en general los personajes seguían pareciendo muy homogeneizados. Ethan no respondió de inmediato. En cambio, con calma seleccionó su personaje e hizo una señal a Sam para que comenzara. Sam parecía muy emocionado. Durante las primeras pruebas de juego, ya había descubierto lo poderosa que era la estrategia defensiva basada en proyectiles, y se había vuelto completamente adicto a ella. Incluso cuando había jugado contra Ethan anteriormente, había logrado mantenerlo inmovilizado con esta misma táctica. Naturalmente, tenía la intención de hacer lo mismo en este partido. Movimientos vistosos. Combates emocionantes de ida y vuelta. Lo siento. Quiero ganar. Jeje. Ethan ejecutó de inmediato un salto perfectamente sincronizado, deslizándose por el hueco entre los proyectiles del Sonic Boom de Guile y acortando la distancia justo delante de él. En el momento en que se acercó, ejecutó un lanzamiento especial. Sam no esperaba que Ethan lograra esquivar su implacable lluvia de proyectiles. Inmediatamente perdió la compostura. Ethan aprovechó la ventaja sin descanso, desatando varias combinaciones espectaculares una tras otra antes de terminar con el espectacular Rekasingeki de Fallon, estrellando al Guile de Sam, que no sabía hacer otra cosa que lanzar proyectiles, directamente contra la pared. Buen partido. Después de todo, Ethan se había criado con los videojuegos de lucha modernos. Enfrentarse a alguien como Sam, que apenas empezaba a familiarizarse con el género, se sentía un poco como acosar a un niño. Espera. ¿Cómo hiciste eso hace un momento? Brandon observó con la mirada perdida las deslumbrantes técnicas que Fallon había ejecutado. Parecía un personaje completamente distinto al que él acababa de interpretar. Arnold abrió la boca con asombro en el momento en que vio a Guile realizar un Sonic Boom. Si te interesan los movimientos avanzados, échale un vistazo a esto. Ethan se inclinó y tomó un documento impreso con pulcritud. Varias tablas estaban listadas en las páginas. ¿Qué es esto? Arnold aceptó el documento y lo hojeó rápidamente, con una expresión de total confusión. Cada sección estaba repleta de todo tipo de símbolos extraños, iconos de joystick, letras como HP y LP, y otras notaciones desconocidas. Yo lo llamo lista de movimientos. También puedes considerarlo como el manual de instrucciones de este juego. Brandon y Arnold intercambiaron miradas antes de leer detenidamente su contenido. No tardaron en encontrar el movimiento que mejor reconocían, el Sonic Boom de Guile. Mantén pulsado el joystick hacia atrás para cargar, luego empújalo hacia adelante y pulsa puñetazo. Arnold parecía completamente desconcertado, pero de todos modos intentó seguir las instrucciones indicadas. Explosión sónica. La voz de Guile, o más bien su propia voz grabada, resonaba claramente a través de los altavoces. De hecho, había lanzado un Sonic Boom. En ese momento, ambos hombres finalmente se dieron cuenta de que este juego no era ni mucho menos tan simple como habían supuesto en un principio. Cada personaje tenía un estilo de lucha y un repertorio de movimientos completamente diferentes. Por lo tanto, elegir un personaje distinto significaba experimentar un juego totalmente diferente. Incluso un mismo jugador tendría dificultades para producir dos partidos idénticos. A diferencia de Contra, donde podías memorizar cada fase y mejorar progresivamente practicando patrones fijos, tu oponente en Street Fighter era otro ser humano. No había mayor alegría que luchar contra otra persona. Tanto Brandon como Arnold se habían sumergido por completo en la actividad. Como personaje defensivo, Guile se apoyó en sus puntos fuertes únicos para luchar contra Fallon en igualdad de condiciones. Solo después de que Brandon castigara magistralmente un fallo con una precisión milimétrica y conectara una patada de fuego, el combate finalmente terminó con un marcador de 2-1. Al mismo tiempo,
Ethan escuchó la familiar notificación del sistema en su mente. 20 puntos se añadieron instantáneamente a todos sus atributos. Varias técnicas que había aprendido hacía poco se fusionaron de inmediato en un dominio instintivo, dando incluso lugar a nuevas técnicas en el proceso. Sin embargo, la atención de Ethan no estaba puesta en eso. Estaba centrada en el objetivo adicional de la misión. Convence a la madre de Brandon Lee. La viuda de Bruce Lee, Linda. Brandon era, sin duda, un hombre que cumplía sus promesas. Ahora que había reconocido plenamente este trabajo, que había superado con creces sus expectativas, naturalmente no tenía intención de retractarse de su palabra. Esa misma tarde, fue a casa de su madre y le contó todo. Durante los 2 meses que duró el proceso de desarrollo, Linda no supo absolutamente nada al respecto. Tras escuchar la explicación de Brandon, el ambiente en la habitación se tornó gélido al instante. Con un fuerte golpe, arrojó un documento sobre la mesa. Brandon le echó un vistazo y se quedó paralizado al instante. Era un borrador de demanda contra Kanemi, que aparentemente buscaba emprender acciones legales por ciertos elementos inapropiados en Kung Fu. Ninguna de estas compañías de videojuegos es buena. Ella frunció el ceño y miró fijamente a Brandon. ¿Y de verdad fuiste a ayudarles a hacer esos videojuegos que solo buscan sacar dinero? Ese mismo día, se había reunido con el director de la filial estadounidense de Kanemi y también había visto el juego que estaban adaptando, Kung Fu. Al principio, lo abordó con la mente abierta. Quería verlo por sí misma antes de emitir un juicio. Linda esperaba presenciar algo parecido a las espectaculares escenas de artes marciales de Operación Dragón. En cambio, lo que le mostraron no fue más que un juego de lucha de desplazamiento lateral común y corriente que explotaba burdamente el legado de Bruce Lee. Quizás se consideraba un juego de alta calidad según los estándares de los videojuegos. Pero, a ojos de Linda, eso no era ni mucho menos suficiente. Brandon no esperaba que la reacción de su madre fuera tan intensa, y por un momento no supo qué hacer. Ethan es diferente. De verdad que lo es. Lo único que pudo hacer fue ofrecer una débil defensa de Ethan. Has perdido completamente la cabeza. La decepción se reflejó en la voz de Linda. Deberías centrarte en tu carrera como actor, no en ayudar a hacer videojuegos. Brandon tragó saliva con dificultad. Convencer a su testaruda madre estaba resultando mucho más difícil de lo que había imaginado. Pero al recordar la increíble experiencia de Street Fighter, recuperó la determinación. Había un método que sin duda funcionaría. Simplemente tenía que dejar que su madre lo viera y jugar ella misma a ese juego revolucionario. Interpreté el papel de Bruce Lee en Street Fighter. Linda sintió de repente que le faltaba el aire. Estuvo a punto de desmayarse de la rabia que sentía hacia su hijo. Bueno, eso fue maravilloso. Había pasado días corriendo de un lado a otro tratando de defender los derechos de Bruce Lee. No solo no había progresado, sino que Kanemi incluso se había burlado de ella. Finalmente había regresado a casa con la esperanza de descansar un poco, solo para que su propio hijo le soltara esta bomba. Estaba a punto de regañarlo cuando una voz femenina clara provino de repente de detrás de ella. Mamá, vamos a echar un vistazo. Sobresaltada, Linda se dio la vuelta. La puerta del dormitorio se había abierto de alguna manera. Shannon Lee estaba parada en el umbral, tras haber escuchado toda la conversación. Yo creo en mi hermano. 45. Capítulo 45, partido reñido, extra. Señora Emery, es un placer conocerla. Ethan hizo una reverencia cortés, a pesar de que la expresión de Linda hacia él distaba mucho de ser amistosa. La mujer que había abandonado sus estudios por Bruce y que había permanecido a su lado durante el resto de su vida, ahora estaba parada frente a él. Ante el cortés saludo de Ethan, Linda se limitó a asentir superficialmente antes de dirigir su atención al prototipo de la máquina recreativa de Street Fighter que estaba contra la pared. En el momento en que se percató de que la máquina ni siquiera estaba pintada, y que su mueble había sido improvisado a toda prisa con unos cuantos trozos de madera que no combinaban entre sí, su expresión se ensombreció aún más. Apartó a Brandon y bajó la voz. Si vas a trabajar con alguien,
¿no podrías al menos elegir una empresa seria? Incluso un gigante como Kanemi solo había logrado producir algo tan rudimentario como Kung Fu. Era difícil imaginar que un estudio pequeño como Gamenova pudiera hacerlo mejor. Brandon, sin embargo, parecía encantado. Se había esforzado muchísimo para convencer a su madre de que viniera. Una vez que jugara, lo entendería. Yo. Paso. Juega tú. Yo solo miraré. Pero cuando Brandon la invitó a probarlo ella misma, se negó rotundamente, cruzando los brazos con una expresión que decía claramente, no voy a tocar esa máquina. Shannon, sin recibir ningún estímulo de su madre, simplemente se quedó de pie a su lado, mirando a su alrededor con curiosidad. Entonces. Ethan, ¿quieres un fósforo? Al no ver otra opción, Brandon invitó a Ethan a jugar en su lugar. Después de todo, preguntarle a Sam solo resultaría en un sinfín de ataques defensivos de Guile. No sería precisamente una demostración emocionante. Jaja, entonces no me voy a contener. Ethan aceptó, pero su elección de personaje pilló a Brandon completamente desprevenido. Él eligió a Chun-Li. ¿Qué? Ya perdiste la confianza. Ya lo veremos pronto. Brandon, naturalmente, eligió a Fallon. Al fin y al cabo, el objetivo principal de hoy era mostrarle este personaje a su madre. Sin embargo, Ethan no tenía la menor intención de organizar un partido de exhibición. Desde el primer segundo, cada ataque iba dirigido con intención letal. Sobresaltado, Brandon inmediatamente hizo que Fallon bloqueara, retrocediera y estableciera la distancia adecuada, calculando rápidamente una distancia neutral segura. Pero Ethan llevaba años jugando a videojuegos de lucha. Si bien puede que no tuviera un talento excepcional, no era un rival fácil. Sumado al desconocimiento de Brandon sobre los movimientos de Chun-Li, Ethan logró ganar la primera ronda tras un intenso intercambio de golpes. Detrás de ellos, el rostro de Linda se ensombreció aún más. Había reconocido de inmediato en quién se inspiró Fallon. Pero Bruce Lee, perdió. Imposible. Esto fue un ataque directo a la reputación. Incluso peor que el juego de Kanemi. Mientras tanto, a diferencia de su madre, Shannon no era ni mucho menos tan terca. En cambio, se vio completamente cautivada por el juego. Sus ojos permanecieron fijos en la pose de victoria de Chun-Li, brillando de emoción. Segunda ronda. Ethan no pudo evitar sentirse sorprendido. Ganar la primera ronda había sido mucho más difícil de lo que parecía. Tras recibir una paliza al principio, Brandon ya se había adaptado y casi había descifrado por completo la estrategia de Chun-Li. Al comienzo del segundo asalto, Ethan se vio incapaz de obtener ventaja alguna. Varios golpes fallaron consecutivamente. Mientras el temporizador avanzaba, era obvio que, tras recibir algunos ataques más, perdería salud. Al ver su barra de super completamente llena, Ethan tomó una decisión. Lanzó un super sin procesar. Shichisei Senku Ukiaku. Si impactara, rompería fácilmente la guardia agachada de Brandon y le infligiría un daño masivo. Hacer clic. Casi al instante, Brandon pulsó un botón. El corazón de Ethan dio un vuelco, pero ya era demasiado tarde, su super había sido contrarrestado limpiamente. Para colmo, Brandon inmediatamente le aplicó un lanzamiento. Ahora le tocaba sufrir a Ethan. Lo acorralaron contra la esquina y lo golpearon sin piedad. Ahora que Brandon comprendía las capacidades del nuevo personaje, ya no se guardaba nada. Olvídese de las técnicas sofisticadas y desató un ataque implacable. Un enérgico grito de guerra resonó por los altavoces. Con el torso desnudo, salvo por un par de pantalones de Kung Fu, Fallon sacó un par de nunchakus y desató un super combo extendido contra Chun-Li. En el instante en que aquel grito icónico resonó en la habitación, Linda se quedó paralizada. Sus ojos siguieron inconscientemente los movimientos de Fallon a través de la pantalla. Brandon había aprendido todas sus artes marciales directamente de su padre. Naturalmente, cada movimiento, cada pequeño detalle, guardaba un asombroso parecido con el mismísimo Bruce Lee. Incluso sus instintos en combate conservaban rasgos del estilo de su padre. Como resultado,
el Fallon bajo el control de Brandon poseía verdaderamente un toque del espíritu de Bruce Lee. Por un instante fugaz, Linda sintió como si el propio Bruce estuviera al otro lado de la pantalla, demostrando una vez más sus artes marciales al mundo. KO. Como era de esperar, una vez que Iten perdió la ventaja de la falta de familiaridad, fue rápidamente derrotado en la segunda ronda. Pero no se sentía frustrado en absoluto. Porque acababa de aparecer una notificación familiar junto a su oído. Timbre. Misión cumplida. Recompensa obtenida, más 2-0 a todos los atributos. Objetivo adicional completado. Recompensa obtenida, paquete de regalo de habilidades por 1. Eso solo podía significar una cosa. Iten se volvió hacia Linda. Señora Emery, ¿qué le pareció el partido? Humph. Ella resopló, ignorándolo por completo. Su mirada permaneció fija en Fallon. Tras un largo silencio, finalmente habló. Supongo que es aceptable. Y otra cosa. Bruce no era tan débil. Tienes que ponerlo en forma. Brandon y Iten intercambiaron sonrisas. Parece que la misión de hoy se ha cumplido. Iten, ¿puedo probarlo? Al ver que el ambiente finalmente se relajaba, Shannon dio un paso al frente, asintió levemente con la cabeza a Iten y preguntó cortésmente. Por supuesto. Adelante. 2 minutos después. KO. Con un Hasen Tensokyaku ejecutado a la perfección, Chun-Li vació por completo la barra de vida de Fallon. La sala entera quedó en silencio. ¿Qué era esto? ¿Acaso habían descubierto por casualidad a un prodigio de los videojuegos de lucha? A finales de año, el proyecto de Konami para adaptar el juego arcade estadounidense finalmente llegó a su fin. Gracias a la abrumadora ventaja de rendimiento del hardware de las máquinas recreativas, la versión arcade de Kung Fu recibió mejoras en todos los aspectos. Fue prácticamente una remasterización completa. 3 escenarios completamente nuevos. Nuevas batallas contra jefes. Colores mucho más intensos. Audio de mayor calidad. Esta vez, el objetivo de Konami era ambicioso. Su intención era posicionar a Kung Fu como un título arcade de alta gama capaz de competir con Contra. Señor, tenemos un problema. El vicepresidente, que había estado revisando el inventario de la primera tanda de máquinas recreativas, levantó la vista con confusión. Ahora era la oportunidad perfecta para aprovechar el auge de las máquinas recreativas y reconstruir la presencia de Konami en Estados Unidos. ¿Qué pudo haber salido mal? Su subordinado se acercó al televisor y giró el dial. En la pantalla. Brandon Lee, vestido con el icónico mono amarillo de Bruce Lee, estaba de pie a un lado. Frente a él se encontraba Arnold Schwarzenegger, luciendo una ridícula peluca rubia brillante y un uniforme militar de camuflaje verde. Los dos corrieron el uno hacia el otro simultáneamente. Sus puños chocaron de frente. A continuación, en el centro de la pantalla, apareció un elegante título en caligrafía llamativa. Luchador callejero. Sí, chicos, estuvimos entre los 40 primeros puestos del ranking y, sinceramente, es una locura. Gracias por apoyar esta historia. Además, habrá capítulos adicionales si llegamos a las 100 piedras hoy. Y si quieres capítulos adicionales, no olvides visitar mi página de Patreon. Lleva 27 capítulos de ventaja respecto a la novela web y los capítulos son bastante largos, así que puedes echarle un vistazo. 46. Capítulo 46, La batalla del mercado. Game Nova va a lanzar un nuevo juego. A juzgar únicamente por el anuncio publicitario, este nuevo título, Street Fighter, era claramente otro juego de lucha de artes marciales, muy parecido a su propio Gear Kung Fu. Esa no era una buena noticia. El vicepresidente frunció el ceño profundamente, y sus ojos se dirigieron instintivamente hacia el informe de inventario que acababa de dejar sobre la mesa. El hecho de que se lanzara al mismo tiempo que otro juego del mismo género ya era bastante malo. Aunque Gear Kung Fu estuviera lo suficientemente pulido como para competir de igual a igual con la competencia, los lanzamientos simultáneos inevitablemente mermarían las ventas. El negocio de las máquinas recreativas era un juego de suma cero.
Cada máquina que un cliente compraba a otro significaba una menos vendida por ti. Señor, ¿de dónde exactamente salió este Game Nova? ¿Es una filial de Namco o algo así? Su subordinado parecía genuinamente desconcertado. Esta empresa desconocida había aparecido de la nada, haciendo honor a su nombre al irrumpir en escena como una supernova, incluso eclipsando a gigantes de larga trayectoria como ellos mismos. Solo compañías como Sega, Namco o Nintendo deberían haber sido capaces de eso. El vicepresidente negó lentamente con la cabeza. Si nuestra información es correcta, son solo un pequeño estudio independiente. Un taller diminuto. El subordinado se quedó paralizado antes de soltar un suspiro de alivio. Eso es bueno, entonces. Sus primeros éxitos debieron ser pura suerte, simplemente dieron con buenos conceptos por casualidad. Si realmente se trataba de un pequeño estudio independiente, no había razón para que un gigante veterano como Kanemi no pudiera vencerlos. Esperemos que sí. Al contemplar las cifras de producción en el informe, el vicepresidente sintió un hormigueo en las sienes. Una inquietante premonición se apoderó lentamente de su mente. Afortunadamente, las cosas resultaron mucho mejor de lo que él esperaba. En su primer día, JR Kung Fu vendió más del 30% de su inventario. Ni siquiera la sede de Kanemi había previsto cifras como estas. Todo el mundo decía que el mercado estadounidense de videojuegos estaba atrapado en otra era glacial, por lo que la sede central nunca había sido particularmente optimista con respecto al proyecto de adaptación. Ahora, con unas ventas tan asombrosas, los ejecutivos ya habían empezado a hablar de spin-offs y secuelas de Kung Fu. ¡Qué susto! Tras revisar el informe de ventas del primer día, el vicepresidente finalmente se relajó. Aparte de California, el territorio de origen de Game Nova, donde las ventas claramente habían tenido un rendimiento inferior al esperado, el resto de Estados Unidos estaba comprando con entusiasmo. Pronto, aquellos operadores de salones recreativos que habían sido manipulados por Game Nova entrarían en razón. Una vez que se dieran cuenta de lo pulido que era realmente Kung Fu, se pasarían naturalmente a Kanemi. ¿Y qué hay de las preocupaciones sobre el exceso de inventario? Ridículo. En todo caso, debía ordenar a las fábricas que aumentaran la producción de inmediato. De lo contrario, una vez que la popularidad del Kung Fu de JR se disparara, su inventario actual no alcanzaría ni de lejos para satisfacer la demanda. En las oficinas de Silicon Oasis, varios teléfonos fijos sonaban casi sin parar. La empresa entera estaba sumida en el caos. Así que ya compró Kung Fu. ¿A través de quién? Del distribuidor oficial de Kanemi. Entendido, señor. Disculpe las molestias. Meyer colgó el teléfono y se frotó la frente dolorida. Tenía un problema grave. Técnicamente hablando, Street Fighter llegó al mercado varios días antes que Kung Fu. Meyer había jugado él mismo al juego. No tenía la menor duda de que, incluso 20 años después, este juego seguiría siendo tremendamente popular en las salas recreativas. Este era el futuro de los videojuegos arcade. Imagínense a los jugadores introduciendo moneda tras moneda con obstinación, negándose a aceptar la derrota. Imagínate ese temporizador de cuenta regresiva de 1 minuto. Este juego era todo lo que los salones recreativos habían estado esperando. Como era de esperar, Meyer había pagado un extra para obtener los derechos de distribución. Con una sola firma, incluso compró todos los gabinetes del primer lote de producción. Y ahora, no podía venderlos. Aparte de un puñado de salones recreativos de California que mantenían una relación excepcionalmente estrecha con Silicon Oasis, casi todos los propietarios de salones recreativos eligieron inmediatamente Kung Fu de Kanemi en cuanto oyeron el nombre de Kanemi. Ítem, las ventas de hoy no pintan muy bien. Al otro lado de la línea, Ítem parecía completamente despreocupado. Relájese, señor Meyer. Confío en tu criterio. ¿Entiendes el potencial de Street Fighter? Dejen que las balas vuelen un rato. Meyer no entendió del todo la expresión. Pero coincidió plenamente con Ítem. No había razón para que Street Fighter perdiera. De hecho, no debería ser inferior a ningún juego arcade actualmente en el mercado. A la tarde siguiente,
Meyer recibió una llamada de un gran salón recreativo en Arizona. Señor Meyer, ¿todavía tiene máquinas recreativas de Street Fighter disponibles? Por supuesto que sí. Meyer respondió de inmediato, aunque no pudo evitar sentirse desconcertado. Él mismo se había acercado a esa sala de juegos con anterioridad. En ese momento, habían declinado la oferta porque ya habían pedido Kung Fu. ¿Por qué lo llamaban ahora? Habían abierto otra sucursal. O tal vez. Maravilloso. Me llevo 10. En realidad, 14. Oye, tú. Devuelve también esos 2 últimos gabinetes de Kung Fu. Date prisa. ¿Has vuelto al Kung Fu?, exclamó Meyer sorprendido. ¿Por qué? Porque ya no hay sitio. El propietario respondió con naturalidad. Hoy he vaciado una sección entera. Entonces, como si de repente recordara algo, preguntó apresuradamente, un momento. ¿Alguien más en Arizona ya ha hecho un pedido? Hay uno en Phoenix. Maldita sea. Ese viejo se me adelantó. Al enterarse de que una sala de juegos recreativos de Phoenix ya había conseguido un pedido esa misma mañana, el propietario se puso visiblemente nervioso. Les he estado diciendo a ustedes, idiotas, que compren al menos unas cuantas máquinas recreativas de Street Fighter en lugar de llenar el lugar con Kung Fu. Joder. Señor. Lo siento. Estaba hablando con mis empleados. Por favor, organice el envío lo antes posible. Realizaré la transferencia bancaria de inmediato. Ese día, las conversaciones sobre Street Fighter se extendieron por California como la pólvora. En las calles. En las escuelas. Dentro de los restaurantes. Sin importar a dónde fueras, se podía escuchar a grupos de jóvenes discutiendo apasionadamente sobre una misma cuestión. ¿Quién era más fuerte? Engaño. O Chun-Li. Si uno de tus amigos te preguntara si has jugado a Street Fighter y no tuvieras ni idea de a qué se refiere. Vamos. Estabas irremediablemente desfasado. La pequeña sala de juegos de Henry, Arcaderie, estaba abarrotada. Había incluso más gente de lo habitual. Porque la tienda acababa de recibir 2 armarios nuevos. ¡Ata! Explosión sónica. Las voces de Brandon y Arnold resonaban continuamente desde los altavoces, lo que provocaba que la multitud, entusiasmada, imitara los gritos de batalla de los personajes. Henry ya ha ganado 9 seguidos. ¿Alguien puede detenerlo? Rodeado de espectadores, Henry manejó con destreza el joystick y desató a Ryuya Asai, derrotando al guile de su oponente. La voz clara del gabinete lo anunció. ¡Cao! La multitud estalló inmediatamente en vítores, rodeando a Henry. 10 veces campeón. 10 veces campeón. 10 veces campeón. 47. Si no estás escuchando esto en Red Panda Fix estás perdiendo el tiempo. Capítulo 47, reversión de ventas, bonificación. ¿Fue Year Kung Fu un buen juego? Objetivamente hablando, absolutamente. Ya fueran los gráficos, el diseño de sonido o el acabado general, sin duda fue un título excelente. Entre los juegos arcade de su época, destacaba sin duda entre los títulos con mejor aspecto y mejor acabado. Pero ser simplemente bueno no bastaba para competir con Street Fighter. Porque Street Fighter era tan abrumadoramente fuerte que rozaba la injusticia. Si comparáramos los gráficos, era realmente mejor que Contra, Metal Gear o Street Fighter. En cuanto a la originalidad, bueno, Street Fighter resultó ser otro juego de lucha de artes marciales. Eso empeoró aún más las cosas. Los 2 juegos coincidían casi a la perfección en todos los aspectos. Un choque tan directo significaba que solo podía haber un ganador. Y ese ganador era Street Fighter. En la filial estadounidense de Konami, la expresión del vicepresidente oscilaba constantemente entre la ira y la incredulidad. Tan solo un día después de su lanzamiento, Year Kung Fu ya había comenzado a recibir un número considerable de solicitudes de devolución. No por problemas de calidad. No se debe a un defecto de hardware. En cambio, los dueños de salones recreativos que habían jugado Street Fighter estaban devolviendo las máquinas de Konami simplemente para liberar espacio en el suelo.
Algunos incluso usaron el dinero del reembolso para comprar máquinas recreativas de Street Fighter adicionales. Fue francamente humillante. Señor, también hemos recibido 2 respuestas de Phoenix, Arizona. Lo sé. El vicepresidente dejó escapar un largo suspiro mientras miraba fijamente el informe de inventario hasta que casi frunció el ceño. Perder reputación no era el problema. El orgullo no significaba nada en los negocios. El verdadero problema era, que se suponía que iba a hacer con todas esas pilas de artículos de GER Kung Fu. Cada gabinete representaba dinero real. Entonces, hemos conseguido hacernos con una máquina recreativa de Street Fighter. Llévame allí. Por ahora, solo le quedaba dejar de lado sus preocupaciones y examinar personalmente la máquina que los estaba aplastando en el mercado. Antes incluso de llegar a la habitación, mientras aún estaba en el pasillo, ya podía oír los gritos de emoción en el interior. Usa el Spinning Pile Driver, idiota. No. Hadouken. Él ya sabe cómo bloquear ese movimiento. Estallido. El vicepresidente abrió la puerta de golpe con expresión sombría. Efectivamente, un grupo de ingenieros se había reunido alrededor de una máquina recreativa de Street Fighter decorada con dibujos animados de Brandon y Arnold. Zangief. Gana. El ingeniero que controlaba a Zangief imitó con orgullo la pose de victoria del luchador. Dejen de celebrar. El jefe está aquí. El jefe. Me importa un carajo. Se dio la vuelta. Sus palabras murieron al instante. Detrás de él estaba el vicepresidente, cuyo rostro se había vuelto aterradoramente inexpresivo. Los dos se miraron fijamente durante varios segundos. Finalmente, el vicepresidente suspiró con resignación, pues ya no quedaba mucho por investigar. Si incluso los propios desarrolladores e ingenieros de Kanemi pudieron sumergirse por completo en el juego, eso por sí solo demostraba lo extraordinaria que era su calidad. En ese momento, la prioridad era obvia. Detenga la producción y gestione el inventario no vendido. No tenía ninguna intención de permitir que Kanemi se convirtiera en la próxima Atari. En tan solo una semana, GER Kung Fu y Street Fighter experimentaron un giro de 180 grados en su rendimiento en el mercado. Entra en cualquier sala de juegos. Y te encontrabas con largas colas de jugadores esperando para jugar a Street Fighter. Al principio, el Kung Fu seguía atrayendo a muchos clientes curiosos. Pero después de algunas partidas, la mayoría de ellos se unieron directamente a la cola de Street Fighter. El sistema Versus, en particular, era sencillamente genial. Los jugadores más habilidosos podían ocupar una máquina recreativa durante todo un día si nadie lograba vencerlos. Eso era completamente diferente a los juegos de antes, donde todo el mundo tenía que volver a hacer cola después de cada sesión. En poco tiempo, jugadores de todo el mundo comenzaron a investigar combos y estrategias avanzadas. Claro que no todos estaban obsesionados con mejorar su técnica. También surgió otro tipo de aficionado. Bruce Lee es obviamente el más fuerte. ¿Acaso entiendes el Jeet Kune Do, imbécil? ¿Estás loco? Guile es el verdadero hombre. Músculo americano en estado puro. No sé ustedes, pero Chun-Li es increíble, esos muslos son increíbles. Espera, a nadie le gusta Kami. Dejaría que Kami me aplastara con sus piernas sin dudarlo, jeje. Una vez que se permitió a los jugadores elegir personajes, las discusiones sobre quién era el más fuerte se convirtieron en una parte inevitable de la experiencia. Como era de esperar, los dos personajes más populares siguieron siendo Bruce Lee y Guile, quienes también aparecieron juntos en las ilustraciones promocionales del juego. La influencia de Street Fighter incluso desató una locura por el Kung Fu en todo el país. Brandon. Arnold. Realmente tengo que agradecerles a ambos. Iten expresó sinceramente su gratitud. El increíble éxito de Street Fighter se debió en gran medida a la atención y la publicidad que generaron desde el principio las dos estrellas. Innumerables jugadores novatos se habían unido simplemente porque querían jugar como el T-800. O como Bruce Lee. No, Iten. Yo soy quien te debe un favor. Brandon negó con la cabeza seriamente. No estaba siendo educado.
La popularidad de Street Fighter había superado todas las expectativas. Su influencia incluso había llegado a Hollywood. He recibido ofertas para protagonizar 2 películas de artes marciales. Antes de esto, Brandon solo había aparecido en una producción y, aún así, simplemente como doble de Bruce Lee. Esta oportunidad se convirtió en el verdadero comienzo de su carrera como actor. En cuanto a Schwarzenegger, tras Contra y Terminator, ya era una de las estrellas más cotizadas de Hollywood. Guile simplemente añadió otra dimensión a su popularidad. Aunque también recibía quejas diarias de jugadores furiosos por las tácticas defensivas baratas de Guile. Bien. Debería irme. Mi vuelo a Kansas sale en breve. Ethan les estrechó la mano a ambos y se dispuso a marcharse. Justo cuando se dio la vuelta, se le ocurrió algo. Se detuvo y miró a Brandon. Ah, claro. Cuando estés filmando, ten cuidado. Arnold, lo mismo digo. He oído que las normas de seguridad en los platós de cine se están relajando cada vez más. No pudo evitar recordar la cronología original. En 1993, durante el rodaje de El Cuervo, Brandon murió después de que una pistola de utilería disparara accidentalmente un proyectil real debido a errores cometidos por el Departamento de Utilería. Hasta el día de hoy, innumerables teorías conspirativas rodean el incidente. Ethan no tenía forma de descubrir la verdad. Pero quizás aún podría cambiar el final a su manera. Arnold. Brandon apenas está comenzando. Espero que lo cuides. Por supuesto. Arnold aceptó de inmediato. Guile y Bruce, los 2 personajes emblemáticos de Street Fighter, ya se habían vuelto inseparables en el imaginario popular. La rivalidad no oficial, predestinada al fracaso, entre ellos se había convertido en una de las bromas más recurrentes entre los aficionados. Con una sonrisa, Ethan se despidió de ellos antes de dirigirse al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Además de Street Fighter y Metal Gear, había preparado otro título de lanzamiento para la Nova Box. Pero primero, necesitaba volar a Kansas y reclutar a un cierto genio excéntrico del centro de detención juvenil. Señor Ethan. El supervisor del centro de detención miró al joven emprendedor con evidente escepticismo. ¿Está usted completamente seguro de que busca a John Carmack? No podía entender por qué alguien iría en busca de un ladrón adolescente tan rebelde. Sobre todo teniendo en cuenta que Carmack solo tenía 15 años. Según todos los testimonios, no era más que un delincuente problemático. El chico robó un ordenador Apple II de su colegio. Por eso acabó aquí. ¿Está seguro de que es la persona correcta? Ethan asintió. Sin error. John Carmack es precisamente por quien estoy aquí. ¿Qué demonios, chicos? Estamos en el top 10. Es una locura. Gracias por apoyar esta historia. Además, habrá más capítulos adicionales si llegamos a las 400 piedras hoy. Y si quieres capítulos adicionales, no olvides visitar mi página de Patreon. Lleva 30 capítulos de adelanto con respecto a la novela web y los capítulos son bastante largos, así que puedes echarle un vistazo. 48. Capítulo 48, Encontrar talento. Ese es el chico, señor Ethan. Los 2 estaban de pie frente a la ventana de cristal de un pequeño salón de clases. El miembro del personal ni siquiera tuvo que señalárselo. Ethan reconoció de inmediato a la persona que buscaba. Era un adolescente con gafas y una melena rubia y despeinada. Estaba tumbado sobre su pupitre, completamente dormido, sin prestar la menor atención a la clase del profesor. Cuando el personal del centro de detención juvenil lo levantó a la fuerza, reaccionó como un mocoso enfurecido al que le han despeinado el pelaje. Si Ethan no hubiera sabido lo que Carmack lograría en el futuro, habría sido imposible asociar a este jovencito con títulos tan ilustres como el de padre de los juegos FPS y motores 3D, y fundador de id Software. Franquicias legendarias futuras como Quake y Doom surgirían de sus manos. Esos juegos aún no podían desarrollarse con el estado actual del hardware gráfico, que todavía estaba en sus inicios. Pero el motivo por el que Ethan había ido a buscarlo era para un proyecto pseudo 3D. Wolfenstein 3D. John, date prisa y saluda al señor Ethan.
Carmack frunció el ceño profundamente, mirando fijamente a Ethan, el visitante inesperado. Disculpe, señor. Le resultaría conveniente que hablara con él a solas. Bueno, siempre y cuando no lo saques afuera. Se ha escapado varias veces usando ese truco. Por supuesto. Haré lo mejor que pueda. ¿Escribiste tú este código? En el salón, Ethan sacó de su mochila un ejemplar de la revista PC Geek y abrió el teléfono en una página concreta. El código impreso allí era asombrosamente bueno, elegante y excepcionalmente pulido. Carmack le dirigió una mirada de reojo, pero no dijo nada. Hacia aquel desconocido que había aparecido sin invitación, John se mantuvo tan distante y brusco como siempre. Ethan se encogió de hombros y continuó de todos modos. Solo tienes 15 años, ¿verdad? ¿De verdad has conseguido escribir algo tan impresionante? Eres incluso mejor que mi amigo que estudia informática. Quizás porque los halagos de Ethan dieron en el clavo, un atisbo de orgullo apareció en el rostro de Carmack. Aprendí por mi cuenta. Esos ratones de biblioteca de la escuela solo están perdiendo el tiempo. Esa es la diferencia que marca el talento. Si cualquier otra persona hubiera dicho algo con tanta arrogancia, Ethan lo habría descartado como simple fanfarronería infantil y se lo habría tomado a broma. Pero no podía decir eso de Carmack, el chico era realmente increíble. John Carmack. Evaluación general, SI, un genio oculto que espera su momento. Desarrollo de programación, 98, potencial de crecimiento, S. Diseño gráfico, 99, potencial de crecimiento, S. Habilidades sociales, 5, potencial de crecimiento, E. Hay que tener en cuenta que Carmack solo tenía 15 años. Sus estadísticas ya se acercaban a las 3 cifras. Si le diéramos unos años más para madurar, sus logros futuros serían ilimitados. Escuché que te metieron en la cárcel porque entraste a robar al laboratorio de computación de la escuela y te llevaste una Apple II. Sí. Derretí la ventana con una mezcla de termita y vaselina. Carmack no solo no mostró vergüenza alguna, sino que incluso parecía entusiasmado, como si estuviera relatando con orgullo uno de sus mayores logros. ¿Por qué harías algo así? Al oír la pregunta de Ethan, Carmack lo miró como si fuera un idiota, como si la respuesta fuera completamente obvia. Vamos, era un Apple II. En lugar de dejarlo guardado en un laboratorio de informática, era obvio que tenía más sentido para mí usarlo. Pues parecía que intentar razonar con Carmack o enseñarle sentido común era completamente inútil. Claramente, el cerebro de este tipo no funcionaba como el de los demás. Así que quieres un PC. Ethan sonrió cálidamente. ¿Qué te parece si hacemos un trato? ¿Qué clase de trato? Te voy a dar un proyecto. Si logras escribir algo que me satisfaga, te pagaré un Apple II nuevo. Tras pensarlo un momento, Ethan subió aún más la apuesta. No. En su lugar, te compraré un IBM 5170 nuevo, e incluso escribiré una carta de garantía al centro de detención juvenil para ayudar a que te liberen antes de tiempo. La IBM 5170 era el nuevo modelo de gama alta de IBM, lanzado apenas este año. En comparación con las especificaciones de gama baja para el consumidor de la Apple II, ambas máquinas eran completamente diferentes. Incorporaba un procesador Intel 80286 que funcionaba a una velocidad de hasta 20 MHz, un auténtico procesador x86 de 16 bits. Ni siquiera estaba a la altura del procesador MOS de 8 bits, económico y utilizado por el Apple II. Si lo que se buscaba era atraer a los mejores talentos, entonces, naturalmente, el cebo tenía que ser lo suficientemente generoso. Carmack era un mocoso testarudo, excéntrico y rebelde. Si Ethan simplemente lo hubiera colmado de elogios desde el principio, probablemente no habría tenido mucho efecto. Efectivamente, en cuanto oyó que había un desafío de por medio, los ojos de Carmack se iluminaron al instante. Tenía una expresión que prácticamente decía, adelante. Dilo sin miedo. Si hay algo que ni siquiera yo puedo escribir, entonces no tiene sentido buscar a nadie más. Renderizado 3D. Ethan pronunció esas dos palabras con calma.
Pero en lugar de la reacción de asombro que esperaba, Carmack simplemente arqueó una ceja y resopló con desdén. Eso es todo. Pensé que iba a ser un desafío enorme. ¿Qué quieres decir con eso es todo? Es increíblemente difícil. Para la gente común como tú, todo es difícil. Carmack no tenía ni idea de tacto ni de etiqueta social. Sus palabras eran totalmente despiadadas. Iten se quedó sin palabras. Se había pasado la vida presumiendo. Y ahora, al final de todo, un chico de 15 años se había burlado de él. Esperen mis buenas noticias. Ah, claro, necesito un Apple II para desarrollarlo. Oye, no aceptes tan rápido. Todavía no he terminado de cumplir con los requisitos. Iten intentó detener a Carmack antes de que celebrara demasiado pronto y comenzara a sacar un objeto tras otro de su bolsa. Desde el momento en que Carmack vio la hermosa placa base de la máquina recreativa, no pudo apartar la vista de ella. El programa de renderizado 3D que estás desarrollando se ejecutará en esta placa arcade, no en un PC. Iten colocó entonces sobre la mesa una gruesa pila de documentos impresos encuadernados profesionalmente. Además, también necesitarás utilizar el lenguaje de programación N de nuestra empresa junto con el lenguaje ensamblador para el desarrollo. Esta vez, Carmack finalmente mostró una reacción genuina. Se quedó mirando fijamente la gruesa documentación que tenía delante. Eso no será un problema. Era solo un nuevo lenguaje de programación. Con un poco de tiempo, lo dominaría rápidamente. Pero lo que realmente despertó su curiosidad fue otra cosa. Solo. Iten, ¿quién eres exactamente? Había supuesto que Iten era simplemente un fan que lo había buscado por su reputación, alguien que necesitaba ayuda para resolver algunos problemas de programación. Al fin y al cabo, Iten solo aparentaba unos pocos años más de los que tenía, como mucho la edad de un recién graduado universitario. Pero tanto la placa base de la máquina recreativa que había fabricado como la documentación de ese lenguaje de programación del que nunca había oído hablar le indicaron a Carmack que la identidad de Iten distaba mucho de ser ordinaria. Yo. Solo soy un tipo que hace videojuegos. Gamenova, una pequeña empresa emergente, eso es todo. Iten sonrió levemente, se puso de pie e hizo como si estuviera a punto de marcharse. Entonces estaré esperando sus resultados. Ya dejé mi información de contacto al personal del centro de detención. Recuerde llamarme. Dicho esto, dejó atrás todo el material de desarrollo, abrió la puerta de un empujón y salió. Oye. Iten, espera un segundo. 49. Capítulo 49, Mejora de almacenamiento, bonificación. Al oír el grito algo ansioso de Carmack a sus espaldas, Iten mantuvo una expresión tranquila por fuera, pero por dentro ya se estaba riendo. Así es. Enganchado a la perfección. Se dio la vuelta, fingiendo estar desconcertado. Carmack ya se había levantado de un salto del sofá, frotándose constantemente las esquinas de la camisa con ambas manos. Dijiste que trabajas para Gamenova. No lo soy, Iten negó con la cabeza. Yo soy el jefe. Por una vez, Carmack tenía una expresión de total desánimo, como si acabara de tragarse una mosca muerta. Entonces, Metal Gear y Street Fighter, ¿usted los desarrolló? Sí. ¿Tienes algún problema con eso? Ejem. Carmack se rascó la cabeza con incomodidad. Este futuro titán de la industria de los videojuegos se había escapado varias veces del reformatorio. Sin embargo, en lugar de ir a cualquier otro sitio, todas sus fugas terminaban en las salas de juegos de Kansas. Por eso, el personal del centro de menores se había vuelto extremadamente experimentado. Cada vez que Carmack se escapaba, simplemente se dirigían a la sala de juegos. Allí siempre lo encontraban. El astuto mocoso incluso aprovechaba los momentos en que el dueño de la sala de juegos estaba distraído para quitar en secreto los paneles del mueble y meterse dentro para estudiar la arquitectura de la placa base. Ya había analizado a fondo Metal Gear y Street Fighter, los dos juegos más populares del momento. Aunque Carmack era una persona arrogante, su respeto por la tecnología era genuino. Incluso alguien tan orgulloso como él tuvo que admitir que Metal Gear aprovechó el hardware al máximo, casi hasta el extremo.
No se desperdició ni una pizca de rendimiento. En cuanto a Street Fighter, fue sencillamente impresionante en todos los aspectos. Desde el hardware hasta el software, cada parte rebosaba del ingenio de los desarrolladores. Hacía tiempo que deseaba encontrar a su creador e intercambiar ideas. Pero cuando finalmente lo vio, se burló de él sin ningún reparo. Realmente había estado presumiendo ante un profesional. Iten, quiero unirme a Game Nova. Yo también quiero crear videojuegos. Tú. Iten miró a Carmack de arriba abajo antes de mostrar una expresión de duda. Olvídalo. No creo que seas adecuado. ¿Qué quieres decir? Exclamó Carmack, con una expresión como si hubiera sufrido el mayor insulto imaginable. Mis habilidades no son peores que las de nadie. Podrían despedir a todos sus programadores y reemplazarlos conmigo, y no habría ninguna diferencia. En primer lugar, nuestra empresa no es una guardería. Iten apoyó una mano sobre el hinchado Carmack, indicándole que se calmara. ¿Pretendes que contrate a alguien que abandonó la escuela secundaria? Lo siento, pero prefiero no ser demandado en un tribunal federal por tu tutor legal. En segundo lugar, a nuestra empresa no le faltan genios. Quizás tus habilidades técnicas sean realmente impresionantes, pero reemplazarlas es imposible. En tercer lugar, tu personalidad es realmente difícil. El desarrollo es un trabajo en equipo. Un genio que no sabe llevarse bien con la gente no me resulta especialmente valioso. Iten hizo comillas con los dedos alrededor de la palabra genio. Al ver que Carmack estaba a punto de colapsar por completo tras ser objeto de burla, Iten se detuvo justo en el momento preciso y adoptó una expresión más suave e indefensa. Olvídalo. Todavía eres solo un niño. Todos hemos sido arrogantes cuando éramos jóvenes. Señaló la pila de objetos que había sobre la mesa. Organizaré tu salida anticipada más tarde. Cuando estés en casa, termina este proyecto y déjame ver qué has hecho. Ah, y tienes que volver a estudiar. Si ni siquiera puedes entrar en la Universidad de Kansas, eso solo demuestra que eres un bicho raro unidimensional. El personal del centro de detención juvenil no podía comprender qué le había pasado a alguien tan exitoso como Iten. El hombre había viajado desde California solo para sacar de la cárcel a un chico que ni siquiera se había graduado de la escuela secundaria. Ni siquiera los propios padres de Carmack podían entenderlo, pero Iten estaba de un humor excepcionalmente bueno. Para cuando Iten regresó a California, cubierto de polvo y agotado por el viaje, la tarea que le había encomendado a Sam también había sido completada. Junto a su Commodore 64 había ahora una gruesa caja de plástico. Era una unidad de disquete, el dispositivo principal que se utiliza para leer y escribir disquetes. A diferencia de Iten, que se mostró gratamente sorprendido, Sam parecía completamente deprimido. ¿De verdad piensas añadir esto al Nova Box? Una unidad de disquete completa. Sam comprendió por qué Iten estaba tan decidido a adoptar los disquetes. A diferencia de las EEPROM, que ofrecían solo 64 KB de almacenamiento por varias decenas de dólares, un único disquete de 3,5 pulgadas con una capacidad de hasta 1 megabyte podía costar tan solo $5. Aparte de sus velocidades de lectura y escritura notablemente más lentas en comparación con una EEPROM, el disquete era prácticamente impecable. Pero el hecho de que los disquetes en sí mismos no tuvieran inconvenientes importantes no significaba que usar una unidad de disquete en una consola doméstica no los tuviera. Sam cogió una hoja de papel borrador que contenía sus estimaciones de costes anteriores. En la parte inferior, había escrito con enormes letras rojas: más de 100 pesos. El hardware de Nova Box ya cuesta una fortuna fabricarlo. Una unidad de disquete completa cuesta más de $100. Eso es prácticamente tanto como el resto de nuestro hardware combinado. Podemos recuperar ese dinero con las ventas de juegos, Sam. Necesitamos tanto su capacidad de almacenamiento como su capacidad de escritura. Una vez que el software alcanzó sus límites, el principal obstáculo que impedía que los juegos se volvieran aún más sofisticados pasó a ser el propio hardware. Solo una mayor capacidad de almacenamiento le permitiría dar vida a esas franquicias clásicas, y la capacidad de escritura era una característica absolutamente indispensable para una consola doméstica.
En aquel entonces, la decisión de Nintendo de lanzar el Famicom Disk System en 1986 fue una prueba de la extraordinaria visión de futuro del presidente Hiroshi Yamauchi. Ese periférico, que se agotaba repetidamente debido a la abrumadora demanda, realmente le dio a la Famicom una segunda edad de oro después de que ya había alcanzado su punto máximo. Muchas obras maestras legendarias solo fueron posibles gracias al drástico aumento de la capacidad de almacenamiento que proporcionó el sistema de discos. Para promocionar este nuevo periférico, bastante caro, Nintendo incluso contrató al propio Shigeru Miyamoto para el proyecto, con el fin de crear el primer videojuego del mundo distribuido en disquete. Además, se convirtió en el primer videojuego del mundo con una función de guardado realmente útil. Y lo que es aún más importante, se convirtió en uno de los títulos fundacionales del género RPG, y siguió siendo una de las 3 grandes franquicias nacionales de RPG de Japón incluso décadas después. Su nombre era La Leyenda de Zelda. Además, también tendremos que diseñar una máquina de fax de disco específica. Iten cogió un disquete con displicencia y lo examinó. Los jugadores pueden usar la máquina de fax para subir sus puntuaciones a Game Nova. Por supuesto, estas máquinas solo necesitan estar instaladas en las tiendas de videojuegos que venden nuestros cartuchos. Sencillamente, esta tecnología ofrecía demasiadas posibilidades. Las ideas de Hiroshi Yamauchi para el sistema de discos habían sido asombrosamente imaginativas. Su visión de futuro era tan increíble que incluso Iten no pudo evitar preguntarse si aquel hombre también había sido un reencarnado. Según los registros históricos, Yamauchi incluso había concebido un proyecto de red telefónica. Había planeado equipar el Disk System con un puerto de comunicaciones capaz de conectarse a líneas telefónicas, lo que permitiría a los jugadores descargar videojuegos de forma remota en disquetes, además de dotar a la Famicom de capacidades multijugador en línea. De no ser por el rápido avance de la tecnología de los soportes de almacenamiento, que aumentó rápidamente la capacidad a la vez que redujo los precios, y por la adopción generalizada de tecnologías como la memoria de guardado con respaldo de batería, la era de los disquetes de la Famicom podría no haber tenido un final tan lamentable. A Iten le resultaba difícil imaginar cómo habría sido la cronología de los hechos si Yamauchi hubiera logrado llevar a cabo ese asombroso plan. Por supuesto, Iten no tenía ninguna intención de desarrollar esa tecnología por sí mismo. Estar un paso por delante de tu tiempo te convertía en un genio. Un paso adelante te convertía en un loco. En ese momento, su mayor ventaja era que había aprovechado la oportunidad que ofrecían las unidades de disquete con más de un año de antelación respecto a los demás. Lancen más piedras, apunten más alto. Y si quieres capítulos adicionales, no olvides visitar mi página de Patreon, lleva 30 capítulos de adelanto con respecto a la novela web y los capítulos son bastante largos, así que puedes echarle un vistazo. 50. Capítulo 50, Wolfenstein 3D. Durante ese mes, además de estar al tanto de la dirección general del desarrollo de la consola, Iten dedicó todo su tiempo restante a redactar el documento de diseño de The Legend of Zelda. ¿Quién hubiera imaginado que uno de los primeros juegos de rol de mundo abierto se lanzaría en una máquina tan poco potente como la Famicom? Iten se consideraba trabajando con la máxima eficiencia durante ese periodo, corriendo sin parar día y noche. Sin embargo, alguien más se movía incluso más rápido que él. Madrugada. Sam se despertó sobresaltado por una serie de golpes impacientes en la puerta. Aún aturdido, se tambaleó hasta allí y abrió la puerta del apartamento. Oye tú. Estoy buscando a Iten. El que hablaba era un mocoso que Sam nunca había visto, que no parecía mayor que un estudiante de secundaria. Llevaba una maleta mediana y hablaba con la arrogancia de alguien que le da órdenes a Sam. ¿De dónde ha salido este mocoso? Andando por ahí haciendo travesuras tan temprano por la mañana. Ve a molestar a otro. Últimamente, Sam llevaba días trasnochando y haciendo horas extras. Estaba muy privado de sueño. Hoy por fin iba a tener el día libre, y ahora un mocoso le había interrumpido su preciado descanso. Mientras hablaban, se oyó el bostezo de Iten a sus espaldas. Al ver que el visitante era John Carmack, incluso él se quedó paralizado de sorpresa por un instante. ¿Qué demonios está pasando?
Este chico se escapó de casa en secreto y vino hasta aquí. Iten no tenía la menor duda de que Carmack era capaz de hacer algo así. Iten, hice lo que me pediste. Carmack no prestó atención a las actitudes de ninguno de los dos. Sacó una tarjeta de memoria de su bolso. Iten se rascó la cabeza con impotencia y lo invitó a pasar primero. No te dije que te concentraras en tus estudios. Te escapaste. Desde Kansas hasta California. Carmack puso los ojos en blanco, volvió a meter la mano en su bolso y sacó un sobre abierto. Iten tomó el sobre y extrajo su contenido. En el instante en que lo vio, se le nubló la vista. Carta de aceptación de la Universidad de Kansas. Obtuviste tu diploma de bachillerato y fuiste admitido en la Universidad de Kansas en un solo mes. Espera, él es la persona que dijiste que fuiste a buscar a Kansas. Sam se incorporó de golpe, completamente despierto. Todo en su conversación sugería que el anterior viaje de negocios de Iten a Kansas había sido específicamente para reclutar a ese mocoso. Santa Clara. Todos los miembros actuales de Gamenova se miraron entre sí con desconcierto antes de fijar la vista en el chico insoportablemente arrogante que estaba de pie junto a Iten. Ejem. En fin, esa es básicamente la situación. Carmack se quedará conmigo por el momento. No, Iten, ¿hablas en serio? Vivian examinó a Carmack de arriba abajo. Su actitud terca y arrogante no resultaba nada simpática. Vamos, Carmack. Enséñales de lo que eres capaz. Sin dar más explicaciones, Iten le dio una palmada en el hombro a Carmack y le indicó que le mostrara el programa que había escrito. Unos minutos después. Incluso ingenieros de primer nivel como Gerald Ickwack habían cambiado de expresión. En la pantalla se mostraba claramente la imagen de una habitación pequeña. No la típica vista 2D de desplazamiento lateral ni la perspectiva cenital. Era en 3D. 3D. Paredes de ladrillo azul, suelo gris tierra y techo color hormigón. Aunque no había sombras, reflejos ni otros detalles visuales, a simple vista ya era inconfundiblemente una habitación tridimensional. Mientras Carmack movía el joystick, la perspectiva incluso se desplazaba por la habitación. Movimiento hacia adelante y hacia atrás, giros a izquierda y derecha, tenía todo lo necesario. El único inconveniente era que no podía mirar hacia arriba ni hacia abajo. La cámara permanecía fija en un plano horizontal. Carmack cruzó los brazos y levantó la barbilla tanto que prácticamente apuntaba al techo. Se trata de una tecnología pseudo 3D que he logrado utilizando un algoritmo de trazado de rayos. No podría haber una prueba más convincente que este programa. Incluso Iten, que ya lo esperaba, se sintió gratamente sorprendido. La calidad del renderizado 3D había cumplido plenamente sus expectativas. Cambio de planes. Prepárate para desarrollar Wolfenstein 3D. Las armas fueron uno de los 3 pilares fundamentales de Estados Unidos y un tema recurrente en los videojuegos. Nueva Jersey. Sede central de Nintendo en Estados Unidos, Departamento de Ingeniería. Minoru Arakawa, el presidente de la filial estadounidense que había sido invitado por su suegro, Hiroshi Yamauchi, para establecer Nintendo en Estados Unidos allá por 1980, estaba de pie frente a una máquina plana con forma de caja. Señor, el prototipo de la NES ya está terminado. NES, abreviatura de Nintendo Entertainment System. El nombre lo había elegido Minoru Arakawa. En realidad, la NES era simplemente una versión estadounidense de la Famicom con una carcasa diferente, las especificaciones de hardware eran casi idénticas. La razón era, naturalmente, adaptarse al mercado estadounidense de consolas domésticas, que Atari había arruinado casi por completo. Tanto los jugadores como los padres sufrían ahora un trastorno de estrés postraumático grave al oír el término consola de videojuegos. Un nombre más neutral ayudaría a reactivar este mercado, que tiene un enorme potencial comercial. Atari ya ha destruido su propia reputación. No tenemos que preocuparnos por su nueva máquina. El verdadero problema es. Su mirada se posó en un informe de inteligencia. Informe sobre el desarrollo de la nueva consola Master System por parte de Sega. Si el informe era cierto, entonces Sega era el rival al que realmente debían temer.
Las especificaciones de la Sega Master System representaban una mejora casi total con respecto a la NES, pero su precio era el mismo, $199,99. Evidentemente, la máquina había sido diseñada específicamente para interceptar la estrategia estadounidense de Nintendo. Señor, deberíamos ajustar también nuestras especificaciones. El personal de ingeniería estaba al tanto de las capacidades del sistema maestro y compartía la preocupación. Minoru Arakawa reflexionó un momento antes de negar con la cabeza. No. Con esto basta. Realicen las pruebas y organicen un lanzamiento piloto en Nueva York esta semana. Su instinto para los negocios era agudo. Inmediatamente comprendió que la aparente ventaja de competir únicamente en función de las especificaciones del hardware era una trampa. No eran Atari. La mayor fortaleza de Nintendo no residía en su hardware, sino en su excepcional catálogo de juegos. Para ganar esta guerra, que estaba destinada a ser sangrienta y despiadada, Arakawa había preparado una estrategia excepcionalmente cruel. Super Mario Bros. Venía incluido con la consola. Cualquiera que comprara una NES recibiría un cartucho de Super Mario Bros. Gratis. Fue un videojuego de proporciones fenomenales, desarrollado por Shigeru Miyamoto en la sede de Nintendo en Japón. Ningún jugador podría resistirse a su encanto. Arakawa simplemente no creía que ningún otro juego en el mundo pudiera igualar a Super Mario Bros., y mucho menos superar su influencia. No era arrogancia. Pero ni Atari ni Sega podían lograr semejante hazaña. A menos que un caballo negro surgiera repentinamente de la nada y emergiera de la decadente industria de los videojuegos de Estados Unidos. Eso era aún menos probable. Probablemente, imposible, ¿verdad? Hacer clic. Iten insertó el disquete en el prototipo de Nova Box. Tras varios segundos de carga, el televisor CRT conectado a la consola parpadeó y mostró el menú principal del juego. Wolfenstein 3D. Al ver al tipo sin camisa en la portada sosteniendo una ametralladora rotativa, Iten se relamió los labios. El problema soy yo. ¿Por qué tengo la sensación de haber creado otro juego con un estilo tan, Arnold Schwarzenegger? 51. El Panda Rojo se despide por hoy. Un enorme gracias a los nuevos suscriptores, todos los que se han suscrito recientemente. Nos escuchamos en la próxima parte. Adiós.